Ya es suficiente. Chega. Suficiente. El mundo genera suficientes recursos para todos los niños y niñas, pero para muchos esa no es la realidad. En muchos lugares se enfrentan a grandes dificultades y necesidad. Las plantas se están resecando. El hambre y la malnutrición infantil registran los peores niveles en generaciones. Es posible encontrar una solución. Ahora es nuestro momento. Ya hemos tenido suficiente por mucho tiempo. Ahora hay suficiente. Es hora de asegurarnos de que haya suficientes opciones para cada niño y niña, suficientes alimentos nutritivos producidos de manera responsable y sostenible para que los niños y niñas puedan prosperar en todas partes. Cuando nos unimos, somos una fuerza para acabar con el hambre y la malnutrición. Unámonos. De todos los países, de todas las religiones, de todos los orígenes. Alcemos nuestra voz con la niñez para decir, ya es suficiente. Ahora es el momento de unirnos y decir suficiente. Pasa a la acción. Visita worldvisionamericalatina.org. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Gabriela Becerra y les quiero dar la cordial bienvenida en nombre de World Vision Latinoamérica y el Caribe a la presentación de nuestro informe global de hambre y malnutrición infantil, un esfuerzo realizado por World Vision International e Ipsos, nuestro socio líder multinacional en mercados de investigación que está comprometido con las personas que más lo necesitan. El día de hoy estoy muy emocionada de recibirles y de estar con ustedes en esta conversación que nos promete mucho. El día de hoy vamos a conocer más sobre la situación actual de la desnutrición crónica infantil en el mundo y sobre todo en nuestra región y cómo afecta a los niños que están en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué hemos querido hacerlo? Ustedes se preguntarán. Nosotros consideramos que tener datos que nos permitan contrastar con la realidad va a hacer que nosotros tengamos decisiones acertadas y además que tomemos acción en este fenómeno que a cada uno de nosotros nos compromete y que el día de hoy nos ha traído hasta este lugar para que nosotros conozcamos más de cómo podemos contribuir con esta situación. Sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida a Joao Diniz. Joao es nuestro líder regional, es el director de World Vision Latinoamérica y el Caribe. Bienvenido, Joao. Muchas gracias, Graviela. Estimados amigos y colegas, gracias una vez más por atender essa invitação de World Vision Latinoamérica y el Caribe. Nosotros atravessamos tempos difíceis, donde el conflicto, el cambio climático y los incessantes movimentos migratórios y el desplazamiento agravam una crisis alimentaria sin precedentes en el mundo. Latinoamérica y el Caribe no es la excepción. Casi 60 millones de personas sufren hambre en nuestra región. La pandemia por COVID-19 prácticamente duplicó el número de personas que sufren hambre en Sudamérica y toda América Latina, y por eso no nos extrañan los crecientes y continuos flujos migratorios desde el sur, pasando por Centroamérica, donde se unen con caravanas pobladas por millares de niños y niñas, muchos sin compañía, hacia el norte del continente. Semana pasada yo estaba en Honduras y justamente visitando la región de Danlí, que es cerca de la frontera de Nicaragua. Y para mí sorprendió escuchar de que por día están cruzando, viniendo del Darién, que es el cruce más peligroso del mundo, 5 a 6 mil personas por día, la mayoría mujeres y niños desacompañados o con otras personas. Por eso es una realidad que nos preocupa mucho. Haití, Guatemala, pero también naciones como Perú y Ecuador estão em el epicentro dessa crise alimentaria. Em Haití, a violência de pandemias, de las pandillas e o controle territorial que exercem aumentou em 30% a desnutrição infantil severa aguda. Em esse país caribenho, 47% da população sofre hambre. As famílias não podem sair a comprar alimentos e as que podem vivem em extrema pobreza e não podem adquiri-los. Em Guatemala, 1 de cada 2 niños sofre desnutrição crônica e el 63% são niños entre os 12 e os 24 meses de idade. Se não hacemos algo, estamos condenando a esta geração a daños irreversibles em seu desenvolvimento. Equador, um país de renta média,
1 de cada 5 niños padece de desnutrición crónica. Para los niños y niñas indígenas, la situación es particularmente grave. 1 de cada 3 sufre desnutrición crónica. Le siguen los niños afroecuatorianos con 15%. Y podríamos seguir con la gravísima situación en Venezuela o en la Amazonía, donde los niños y niñas indígenas están ante el riesgo inminente de inseguridad alimentaria debido a una intensa sequía que está matando los peces, que impide regar los sembradíos o que sencillamente ha secado los pozos de agua. Millares de niños y niñas en la Amazonía de Perú, Brasil, Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú están frente a una de las calamidades climáticas más severas. El Niño, en cuestión de 2 semanas, reduce más de 7 metros al nivel del cauce del río Amazonas en Brasil. Yo estuve en la Amazonía en el mes de julio y estaba justamente navegando en los grandes ríos de la Amazonía, Río Negro, Solimões, en nuestro barco Solidariedad, que es un barco que provee apoyo a las comunidades más remotas con servicios de salud, provee alimentación y desarrollo comunitario. Y esos días Michelle me envió una foto, ayer me envió una foto, un video, de que el barco no puede navegar porque está seco el río. Y el barco está literalmente en la tierra porque no hay agua. Esto muestra la situación y esto agrava la situación de inseguridad alimentaria de estas poblaciones porque no tienen cómo salir adelante. Por eso, desde World Vision, estamos comprometidos a trabajar esta situación desde diversas frentes, atendiendo a la niñez más vulnerable y asegurando medios de vida sostenible en el corredor seco centroamericano, donde pretendemos reverdecer la tierra para una producción y acceso a alimentos nutritivos para los niños y niñas y sus familias y brindar acceso a agua potable mediante nuestros proyectos de WASH. Mediante nuestra iniciativa de la Cuenca Amazónica, al lado de las comunidades indígenas y tradicionales en los 6 países de la región donde tenemos presencia, mediante soluciones de agricultura climáticamente inteligentes, la bioeconomía y otros medios sostenibles de desarrollo. Desde nuestra respuesta regional a la crisis migrante de refugiados, porque quien migra y las personas internamente desplazadas son las que están en más alto riesgo. Por eso las acompañamos desde Sudamérica en toda Mesoamérica y brindamos apoyo también a la zona fronteriza entre Haití y República Dominicana. En el año de 2022, World Vision Latinoamérica y el Caribe destinó $38 millones a sus programas de nutrición y asistencia alimentaria en los 15 países donde actuamos. Pero debemos redoblar esfuerzos. Este año lanzamos nuestra campaña Suficiente, convencidos de que hay suficiente alimentos en el mundo para que todo niño y niña crezca y se desarrolle saludablemente. Para los próximos 3 años, World Vision a nivel global comprometerá 3.4 mil millones de dólares para frenar el hambre y la malnutrición infantil. Y eso lo hacemos gracias a socios como BHA, el Programa Mundial de Alimentos, entre muchos otros, que nos permiten llegar solo en América Latina a más de 400 comunidades vulnerables en toda la región. World Vision está siempre al lado de la niñez, desde el corredor seco centroamericano y el Caribe hasta la cuenca de Amazonas, pasando por cada país y comunidad donde un niño o niña desplazado y su familia no tenga que comer. En cada uno de los 15 países donde operamos, estamos decididos a proveer suficiente alimento y medios para que los niños y niñas desarrollen su pleno potencial. La tarefa es grande, pero agradecemos a donantes, a los socios, a las comunidades, a los voluntarios, para que puedan ser parte de ese movimiento transformador. Muchas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias, Joao, por esas palabras que además de hacernos un viaje por toda Latinoamérica y conocer de la situación, también estamos viendo las acciones que lleva a cabo World Vision para decir suficiente a esta crisis de hambre que está viviendo la niñez en nuestros países. Ahora quisiera dar la bienvenida a Elena Gaya. Elena es la directora global de campañas de World Vision International. Por favor, quiero pedirles a cada uno de ustedes que se fijen en la interpretación. Ustedes pueden escuchar a Elena en francés y en inglés.
Elena nos acompaña desde Italia. Bienvenida, Elena. Hola, buenos días. Gracias, Gabriela. Gracias, Joao, por esa introducción tan... Es un honor estar aquí con este grupo de panelistas y socios tan distinguidos que nos acompañan en nuestras acciones por la niñez. Gracias por la invitación. Como les comentaba Gabriela, yo soy la directora de Globales de Campañas y como Joao nos indicó, acabamos de lanzar nuestra nueva campaña global en el tema de hambre y malnutrición. Y para acompañar el lanzamiento de esta campaña hemos comisionado un estudio con la empresa Ipsos, que es líder en el tema de encuestas de mercado, para comprender mejor qué piensa la población global, qué piensan los ciudadanos y ciudadanas del mundo sobre este tema de hambre y malnutrición. Sabemos que hay muchos temas que preocupan a nuestras familias, nuestras comunidades de fe, y queríamos comprender mejor cómo este tema se posiciona en las preocupaciones de los ciudadanos y ciudadanas que nos apoyan, que apoyan las acciones de Visión Mundial y de nuestros socios, y que son padres y madres también de la niñez que nosotros servimos alrededor del mundo. Voy a darles algunos digamos, detalles de esta encuesta y les invito a mirar los resultados en detalle. Los colegas van a compartir las diapositivas después de nuestro encuentro hoy. Y realmente es una mina de oro, si puedo decirlo así, porque hay muchos datos que pueden servir para programar acciones de campañas, para programar acciones de comunicación, y los ponemos a disposición de todos. Si podemos ir a la siguiente diapositiva, una palabra sobre la metodología. Esa encuesta se desarrolló en 16 países. En la región Latinoamérica y Caribe son 3 los países cubiertos: México, Brasil y Perú. Y alrededor 14.000 personas fueron entrevistadas, más o menos 1.000 por país. Más datos sobre la metodología son disponibles y estoy también a la orden para contestar preguntas. Si vamos a la siguiente diapositiva, por favor, aquí ven la distribución global, y si vamos a la siguiente pueden ver que los países de la región cubiertos por esta encuesta son todos países de renta media, y que la encuesta cubrió realmente países de los 3 grupos, de renta alta, baja y de mediano ingreso, justamente para dar para tener un cuadro lo más completo posible. De estos resultados que ven en la diapositiva, quiero resaltar 2 resultados preocupantes. El primero es el punto 2. El punto 2 nos dice realmente que 6 de cada 10, o sea, más de la mitad de los padres están muy preocupados de la malnutrición en su familia. Y las causas de esa preocupación se hallan en el tema de los costos de vida, que están aumentando en todos los países y en la región, y también la inflación. Eso es muy preocupante porque cuando pensamos en el tema de hambre y estábamos diseñando nuestra campaña, tenemos la percepción que ese es un tema que no es realmente un tema global, es un tema solo de ciertas regiones que pasan hambre. Y esta encuesta nos reta a revisar nuestras percepciones. 6 de cada 10 padres en el mundo piensan que hay un problema en su propia familia de malnutrición. Eso quiere decir que ese es un problema global. No es un problema que se halla en 3 o 4 países que pasan situaciones graves, sino que es un problema que se enraiza en nuestras comunidades y que existe aunque no lo queramos ver. El punto número 2 también. 4 de cada 10 padres dicen que sus hijos no reciben los suficientes nutrientes que necesitan. La calidad de la comida. Ese punto nos habla de preocupaciones reales sobre no solamente la cantidad, sino la calidad. Los padres están inquietos de qué es lo que los hijos y hijas están comiendo. El acceso, nos habla de problemas de acceso, que sabemos son también universales. 4 de cada 10 es casi la mitad de los padres encuestados. Y también les quiero
les quiero llamar la atención sobre los resultados que nos dan esperanza. Porque como lo decía muy bien Joao, esa campaña y su nombre, suficiente, hacen hincapié en un sentimiento de que el mundo es abundante, hay recursos para todos y todas en este planeta. En la región latinoamericana, ni hablar de lo bello y lo rico que es el entorno y los recursos. Pero el problema es la distribución, el problema es cómo están repartidos, el problema es la inequidad de acceso y de distribución. Las percepciones de los encuestados y encuestadas en ese estudio realmente nos dan de qué pensar. En el punto 5 es muy interesante que los ciudadanos y ciudadanas de esta encuesta dicen prácticamente que aunque no piensan que los objetivos del desarrollo relativos al hambre y la malnutrición van a ser logrados antes del 2030, piensan que hay suficiente comida, hay suficientes recursos en el mundo para lograr si esos recursos fueran compartidos de manera más equitable. Entonces, este sentimiento de que hay suficiente es compartido por la mayoría de personas que fueron encuestadas en ese estudio y eso nos da mucha esperanza y nos da mucha motivación para realmente tratar de abordar el problema de la equidad. Y el punto 6, muy interesante aquí. Cuando los participantes de esa encuesta, cuando les preguntamos quién es el responsable, a quién deberíamos abogar porque ese problema del hambre y malnutrición se resuelva, está claro que hay mucha responsabilidad que se pone en los gobiernos, y los gobiernos tienen un rol, y la población encuestada en este estudio lo dice claro y tondo, los gobiernos son responsables y necesitamos acción gubernamental. Pero muy interesante también, una mayoría coinciden en que todos somos responsables. Todos necesitamos unirnos y participar en ese esfuerzo. Si pensamos a las decisiones que cada familia tiene que tomar cada día, decisiones sobre qué tipo de comida, qué comprar, qué cocinar, los niños y niñas, ellos mismos, cómo participan ellos a este proceso. Y eso también nos da mucha esperanza de pensar en que por lo menos de esos 14.000 ciudadanos y ciudadanas del mundo que hemos encuestado, hay ese sentimiento de que ese es un deber compartido, de que se sienten ellos mismos responsables de los problemas y que todos podemos trabajar para solucionarlo. Si vamos adelante, solamente para mostrarles lo que pueden encontrar, no vamos a pasar cada diapositiva, pero les invito a utilizar, van a ver que tenemos resultados por países. Claramente hay algunos países donde esos datos, esos porcentajes cambian y les invito a utilizar los datos de los países que les interesan más por su trabajo. Si podemos avanzar. Por ejemplo, hay otros datos también de los que no hablé, como que está en esta diapositiva, donde comparamos las percepciones de la población encuestada sobre algunos temas como cuántos niños mueren por causa de la malnutrición en el mundo, a los datos efectivos colectados por las agencias de Naciones Unidas, y se nota como hay una percepción bastante que falta, digamos, no correcta del problema. La gente que está entrevistada subestima bastante las implicaciones y el impacto que la malnutrición tiene en la salud y realmente la sobrevivencia de niños y niñas, sobre todo los de 0 a 5. Si podemos avanzar, por favor. Estos datos también nos indican, muy interesante, una perspectiva histórica sobre comparado, cuando preguntamos en la encuesta si el problema está empeorando o se está mejorando, muchos coincidieron en que la situación está empeorando. No es solo una percepción de nosotros en cuanto a agencias de desarrollo y humanitarias, sino es una percepción compartida por la población que servimos. Y eso también nos anima mucho a avanzar y a retomar el tema. Si avanzamos, por favor, aquí pueden ver los más datos por país.
Igualmente no vamos a pasar cada quien, pero realmente es un recurso que les invito a utilizar y que también propone un análisis por categoría de país en esta diapositiva, por ejemplo. Y si avanzamos, también muy interesante en esta diapositiva por país, pueden ver, por ejemplo, en Brasil, México y Perú, que son los países de la región, cómo el hambre está percibido en términos de preocupación por la niñez, comparado con otras preocupaciones como la pobreza, el cambio climático, y ven que el hambre tiene una posición significativa dentro de las varias preocupaciones que la población y los padres en particular tienen sobre los temas que afectan a la niñez en su país y en la región, y bastante alta, por ejemplo, en Brasil, 31% el hambre comparado con otros temas. Si podemos avanzar, por favor. Eso también tiene más detalles sobre cómo las familias viven el problema del hambre. Por ejemplo, hablando de muchas familias que no saben dónde van a poder prever la próxima comida para sus niños. A nivel global, creo que 2 de 10 padres no saben cómo van a poder, dónde van a sacar la próxima comida para su familia. Muy preocupante. Y claro, este porcentaje sube en algunos países donde la situación es trágica en este momento. Si podemos avanzar. Estamos con la parte de soluciones de la que hablé. Aquí también hay más datos sobre cuál es el rol que la población entrevistada piensa que los gobiernos del mundo deberían tomar, y eso nos puede ayudar a todos nosotros en cuanto activistas de derechos de la niñez sobre cómo abordar y cómo también conversar con los gobiernos sobre esta temática. Nos da bastantes ideas y les invito a utilizar estas informaciones. Y como si podemos ir a las últimas diapositivas, realmente la parte que como les contaba es nos da mucho ánimo, esa idea de solidaridad que surge de esta encuesta, de que la población se siente parte del problema, no solamente para notar en sus familias, como les he dicho, que existe ese problema y que bastantes familias están luchando por la próxima comida, sino también como parte de la solución, como parte de un movimiento que la gente quiere sentirse parte de un movimiento para salir adelante. Y eso también nos da muchas ideas de cómo avanzar con la campaña. Yo creo que aquí lo dejo y estoy disponible para contestar preguntas, dar más detalles sobre los hallazgos de este estudio. Vamos a compartir todas las informaciones, y también no duden en poner en el chat las preguntas, y estoy a la orden y muy interesada a seguir los panelistas que vienen, y gracias por su compromiso para acabar con el hambre y la malnutrición en la región. Muchísimas gracias, Elena, por toda esta explicación que nos ha ayudado a ver cuál es la situación de la niñez frente a la inseguridad alimentaria. Hemos tomado nota de algunas cosas significativas. Me llamó mucho la atención saber que el 45% de las muertes de niños y niñas menores de 5 años se debe a una pobre alimentación. Conocer también que los padres están preocupados por cómo llega el alimento a sus mesas. 6 de cada 10 nos habla de que es una preocupación bastante elevada. Y por qué no también pensar en ese dato bastante curioso y bastante llamativo cuando nos dicen que las personas subestiman o desconocen cuáles son los efectos de la malnutrición en la niñez. Con estos datos yo quisiera después irnos al panel, pero quiero recordarles a las personas que este evento será retransmitido en las redes sociales de World Vision Latinoamérica y el Caribe para que todos ustedes lo tengan. Veíamos, y Elena nos ha confirmado, vamos a compartir este material con cada uno de ustedes para que lo puedan consultar. Y ustedes pueden realizar las preguntas que consideren pertinentes para Elena, que habrá un pequeño espacio en donde podemos discutir de estos temas. Ahora quisiera dejarles con un video para conocer un poquito más de la realidad de las familias migrantes y cómo ellas están viviendo este tiempo cuando están en movilización.
Lo que no, eso sí, no hemos almorzado ni desayunado así. Mi nombre es Saray Reyes, vengo de Venezuela. Mi nombre es José Luis Serrano, vengo de Venezuela y tengo 29 años. Yo salí de allá en el 2019. Bueno, yo me vine porque sí, la situación que en ese momento cuando yo me vine estaba embarazada de él. Yo salí hace un tiempo ya, he emigrado a varios países ya. No es el único. Y no he tenido así posibilidad de establecerme como tal, pero pidiéndole a Dios allá sí a lo mejor. Nos queda ya, nos falta poco, ¿viste? Sí hemos logrado bastante. Hemos logrado mucho y hemos dejado muchas cosas malas atrás y todavía no sabemos qué nos toca de aquí a allá. Yo quiero que sea alguien en la vida, quiero que él estudie, que tenga una mejor educación, la que yo no pude tener en Venezuela. La que yo no pude tener algún día, la que su papá a lo mejor algún día no pudo tener. Pero yo sé que él sí la va a tener. La familia Serrano Reyes es una de las 420,000 personas que han pasado hasta el momento por el tapón del Darién, uno de los cruces más peligrosos en todo el mundo y que nos está llamando a la reflexión y a tomar acciones para que menos niños como Said puedan estar frente a los efectos de la desnutrición. Ahora, para comenzar a hablar más con nuestros expertos y tomar a profundidad cada uno de estos detalles, quiero presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Primero quisiera dar la bienvenida al señor, y voy a pedir disculpas de antemano por la pronunciación, Jimauda G. Alinguer, que es el representante del Programa Mundial de Alimentos en Haití. También quiero dar la bienvenida el día de hoy a Pierre Norceron, que es de la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria de ECO para la Oficina Regional de América Latina y el Caribe. Damos la bienvenida al doctor Leslie Michaud, director nacional de World Vision Haití, a Carolina Fukene, líder de medios de vida y transferencias monetarias de la respuesta multipaís Esperanza Sin Fronteras de World Vision, y a Marvin Rabanales, gerente de asuntos migratorios y justicia de World Vision Guatemala. Quiero darles la bienvenida nuevamente a cada uno de ustedes. Gracias por su participación el día de hoy. Y para comenzar con este panel, quisiera comenzar consultando al señor Alangair lo siguiente. En septiembre, el Programa Mundial de Alimentos denunció que el 44% de las personas en Haití sufren de hambre. A pesar de ser una cifra alarmante, vemos que ha existido una leve disminución en los índices de inseguridad alimentaria. ¿Cuál es la estrategia que el Programa Mundial va a abordar para que esta situación de inseguridad alimentaria, especialmente en Haití, pueda trascender los desafíos de la financiación y la fragilidad de los progresos logrados hasta este momento? Adelante, señora Langay. ¿No lo estamos escuchando? Hasta solucionar esta pequeña falla técnica que hemos presentado en este momento, ¿qué les parece si vamos con la pregunta para Pierre, quien es nuestro panelista en este momento? Quisiera continuar con él. Pierre, buenos días, bienvenido. Pierre, quisiéramos consultarle desde World Vision cuáles son los planes de la Unión Europea para fortalecer el apoyo y la colaboración con otros actores, garantizando la protección y el bienestar de los niños y niñas en nuestra región. Pierre, le escuchamos. Sí, buenos días a todos, a todas. Lo que está pasando por el momento, tenemos una situación muy delicada dentro de la región por la seguridad alimentaria y nutricional de los niños, niñas y la población en general. Hemos visto un poquito más con el COVID, que el COVID ha cambiado también el contexto de la región. No solamente con el COVID por sí mismo, pero el COVID dentro del marco de múltiples crisis que tenemos. Hoy tenemos más de 10 millones de personas en crisis alimentaria, y cuando hablamos de 10 millones de personas en crisis alimentaria, siempre ponemos a Haití en número uno,
por el porcentaje de población en crisis alimentaria. Pero hoy tenemos 15 millones de personas en crisis alimentaria en Colombia. La persona dice, Colombia, una persona que ha visitado Colombia dice, ¿cómo puede ser en Colombia? Y uno de los elementos más determinantes de la situación de crisis alimentaria en Colombia es la violencia. Tenemos la situación en Ecuador, más casi 2.5 millones de personas en crisis alimentaria, más que Haití. Haití ya está 1.8 millones, Ecuador tiene más. Es decir, ¿por qué? Por la situación de violencia. Es decir, no solamente tenemos que verlo dentro de un marco de conflicto, porque el conflicto tiene en el International Humanitarian Law que un poquito que delimite un poquito el marco de respuesta, pero tenemos un contexto no solamente de conflicto, pero más de violencia. Violencia en Honduras, en Guatemala, en Colombia, en Ecuador, en Haití. Este conflicto y violencia impacta no solamente sobre la disponibilidad de la seguridad alimentaria, acceso al mercado, acceso que los productos pueden llegar al mercado, la producción, la limitación al acceso a tierra, las minas que tienen en conflicto y las minas que ponen, que nos limitan la producción, limitación a paquete técnico del gobierno, las zonas que bajo gestión de grupo armado no tienen acceso a paquete técnico, la vacuna que ponen tienes que pagar en Haití, en Colombia, en Ecuador, para existir como tienda tiene que pagar, para pasar tiene que pagar, para llevar el producto tiene que pagar. Eso sube el precio de los productos y la limitación de las cadenas de transformación. Al nivel de acceso, limitación de actividad de generación de ingreso, al nivel de utilización, tú tienes los elementos estructurales que existen ya, por ejemplo, la calidad del agua, que va a impactar sobre la capacidad de que el cuerpo pueda ingerir un poquito los micronutrientes, pero también las estructuras de salud no funcionan bien en zonas que afectadas por conflicto. Y el tiempo, porque dentro del tiempo, el conflicto tiene su tiempo. Tenemos más un contexto de múltiple afectación dentro que tenemos crisis dentro de una crisis que alimenta la otra. Tiene la violencia, más el cambio climático, más el niño, más choque económico, una acumulación de crisis que disminuye la resiliencia de la población. ¿Qué son las soluciones? Un poquito, ¿cómo lo trabajamos? El triple nexo es un elemento que tenemos, el nexo humanitario, desarrollo y paz, es un elemento clave de la programación, pero es difícil porque estamos en un contexto de nueva crisis. Siria, Afganistán, Turquía, ahora Israel y Palestina. Es decir, es difícil, hay que priorizar 5 crisis, es difícil de priorizar dentro de la crisis la región Latinoamérica. Y la disminución de los recursos. Nosotros de nuestro lado, pero que sea la parte de la delegación de la Unión Europea. Cualquier país, hay que comparar el 11 EDF, la programación y la programación actual. Necesitamos mejor programación, transversalización de la protección de los niños, niñas y mujeres dentro de la programación de la respuesta. Más tenemos que asegurar la imparcialidad y de mantener los principios humanitarios dentro de las zonas de conflicto, porque si un socio está pagando, los otros no están pagando, afecta, tenemos que tenerlo muy alto. Visibilizar nuestra crisis, abogacía, que sea de cada parte de cada socio, tener un sistema de alerta temprana, sistema de información y coordinación con el gobierno, porque necesitamos saber quién, a dónde, cuánto y qué nivel de vulnerabilidad tienen. Una adaptación a contexto de seguridad, al contexto local, y tener en cuenta también la especificidad de la población afrodescendiente y la población indígena. Muchísimas gracias, Pierre, por esta explicación. Ahora quisiera ir con el doctor Leslie Michaud. Estimado Leslie, habíamos visto, así como nos planteaba Pierre, que hay varios factores que inciden en el tema de la desnutrición crónica infantil. Hablamos que se transversalizan cambio climático, pero además también vemos que existen un total apego a la carencia de los productos cuando existe inflación. Quisiera conocer cómo podemos hacer nosotros para prevenir y mitigar
estos efectos de la volatilidad o del shock de precios que perjudica especialmente a las familias que son más empobrecidas. Adelante, Leslie. Gracias, Gabriela. Aunque voy a contestar en francés para facilitar la audiencia francesa. Je dirais qu'il y a différents aspects. Merci pour la question, mais il y a différents aspects qu'il faut aborder dans la question. En Haïti, il y a une corruption très élevée et cette corruption très élevée affecte par exemple, cette corruption très élevée affecte la production. Cette corruption très, très élevée affecte aussi l'inflation parce que c'est ce manque de combat contre la corruption qui nous a amenés vers cet aspect-là en termes. Par exemple, pour la corruption, il faut renforcer premièrement les institutions qui luttent contre la corruption. Par exemple, en Haïti, il y a UCREF, il y a l'unité de renseignement, il y a l'Office du citoyen, il y a aussi la commission de passation de marché. Il faut renforcer la capacité de ces commissions pour nous assurer une diminution de la corruption, mais aussi il faut renforcer, décentraliser les services parce que la centralisation des services facilite cette corruption. Il faut en plus de ça aussi renforcer le système judiciaire pour nous assurer l'application des mesures de justice. Mais avant tout, il faut aussi une grande sensibilisation du public. La sensibilisation du public va nous permettre, par exemple, de lutter contre la petite corruption. La corruption est installée en Haïti, elle est acceptée, elle est tolérée. Nous sommes au courant tous de ça, mais nous ne luttons pas assez contre la corruption. Il faut cette implication, il faut l'implication des citoyens pour lutter contre ça. Mais il faut aussi, pour dire en termes de violence, Gabriela, il faut voir, par exemple, en termes de violence, il y a la violence des gangs. Mais la violence des gangs, comment l'aborder? L'aborder, la solution, ce n'est pas uniquement avec un plan de sécurité, mais il faut un plan de développement urbain. Parce que les gangs occupent 80% de la zone métropolitaine, mais 80% de la zone métropolitaine parce qu'il y a eu un développement urbain de 3% par an, c'est-à-dire sans contrôle de l'État. Il faut ce développement urbain. Mais il faut aussi remarquer que 70% de la population haïtienne est jeune, mais il n'y a pas d'opportunité. C'est pour cette raison que pour lutter contre les gangs et pour lutter contre la migration des Haïtiens, il faut offrir des opportunités à ces Haïtiens jeunes qui n'ont aucune option et qui vivent dans des zones où la violence prédomine. Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, Gabriela, il faut aussi un plan de développement économique. Il faut un plan de développement économique pour lutter contre l'inflation. Nous avons une inflation de 48% actuellement, mais pour lutter contre cette inflation, il faut un plan de développement économique. Il faut un système en termes de développement agricole, il faut un système en termes de développement touristique, il faut aussi un système pour les plus affectés. Quand je parle des plus affectés, je parle des femmes et des enfants. Il faut un plan pour la prise en charge des plus vulnérables pour faciliter la prise en charge de ces groupes vulnérables à travers un paquet destiné aux plus vulnérables où il va y avoir un paquet en termes d'accès aux services de protection, en termes d'accès aux services minimaux, parce qu'en Haïti, 350 000 enfants sont placés en domesticité, Gabriela. On ne peut plus l'accepter. 500 000 enfants ne peuvent pas aller à l'école. On ne peut plus l'accepter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opportunité pour ces enfants. Il y a aussi, par exemple, comme je disais, pour les femmes, avoir un paquet en termes de petits commerces, en termes d'accès agricole et aussi en termes d'accès de protection. Parce que la violence contre les femmes est très acceptée. 19% de femmes en Haïti pensent que c'est normal de battre une femme. Et vous voyez, c'est-à-dire il y a tout un paquet à offrir pour lutter contre ça. Comme c'est 2 minutes, je m'arrête là. Muchísimas gracias, Leslie, por respetar el tiempo que hemos dado a cada uno de estos panelistas, porque sabemos y queremos escucharles a cada uno de ustedes. Es importante saber que estas soluciones vienen desde lo local y desde las familias. Qué importante conocer eso. Quisiera volver a intentar con el señor Alengar. Señor Alengar, tal vez nos escucha. ¿Podemos escucharle un momentito? ¿Puedo abrir su micrófono? Buenos días, señor Alengar. Parece que continuamos con el tema del audio, no lo podemos escuchar. Es una pena. Vamos a seguir insistiendo ahí, tal vez. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Perfecto, le estamos escuchando en este momento. Bienvenido, señora Alengar. Hace un momento le estaba haciendo una pregunta y la vuelvo a retomar, ¿sí? Hemos hablado mucho sobre el tema de la inseguridad alimentaria que se vive en Haití. De hecho, el Programa Mundial de Alimentos hablaba de que el 44% de las personas en Haití están bajo esta línea en la que pueden sufrir de inseguridad alimentaria. Y nuestra pregunta es, ¿cuál es la estrategia para abordar esta situación, especialmente teniendo en cuenta los desafíos de la financiación
y la fragilidad de estos pequeños progresos que se han visto, pero que hasta el momento pueden ser también dados de retroceso. Ok, merci Gabriela pour la question. Le contexte actuel de Haïti, la situation actuelle et surtout à Port-au-Prince est très volatile et complexe avec ces déplacements massifs des populations à tout moment, dû aux exactions des bandes armées. Il y a aussi les catastrophes naturelles telles que les inondations, les ouragans, les glissements de terrain, mais aussi les échanges commerciaux qui se dégradent au fil du temps avec la fermeture de frontières entre Haïti et la République dominicaine. Tout cela exacerbe la situation de vulnérabilité des ménages en Haïti en général. À travers le processus de IPC actuellement validé, dont 44% de population en insécurité alimentaire, il faut s'attendre vraiment à une mise à jour de la vulnérabilité dans les 3 mois à venir pour avoir les chiffres qui correspondent un peu à la réalité, sachant que la situation actuelle est très volatile et vraiment évolutive. On ne peut rien prédire pour le lendemain. Donc, avec l'annonce de l'envoi de la force onusienne, on espère que la situation pourrait s'améliorer avec leur appui aux côtés de la police nationale haïtienne. En termes de stratégie pour le PAM actuellement, le PAM reste toujours sur l'assistance alimentaire pour les cas de type d'urgence humanitaire, mais on doit aussi voir la possibilité de donner des modalités flexibles qui pourraient potentiellement aider les bénéficiaires sous différentes formes à mener soit d'autres activités qui pourraient aider plus la famille en général. Nous devons aussi renforcer le mécanisme de coordination sur l'analyse de la vulnérabilité. Pour les populations en déplacement, le suivi des denrées alimentaires sur le marché, surtout le suivi des prix, et aussi contrôler les aléas climatiques qui continuent à frapper la population. Le second aspect serait de préparer la réinstallation des ménages dans leur milieu d'origine si une fois la situation s'améliore. Donc, à travers des activités de revenus familiales et leur donner une assistance multiforme qui permettra de couvrir leurs besoins de base, mais aussi de développer des activités de résilience qui permettraient de prendre en charge la plus grande masse de personnes qu'ils ont dans leur ménage. Donc, je pense pour le PAM, l'assistance doit être donnée, mais il faudrait qu'il y ait une grande coordination avec tous les acteurs intervenant sur le territoire haïtien pour nous permettre de répondre à ce besoin, tout en sachant que la situation reste toujours volatile et que ça peut évoluer dans l'un ou dans l'autre sens. Voilà. Merci. Muchísimas gracias a usted, señor Alingar. Ahora quisiera dar paso a una de nuestras especialistas, a Carolina Fukene, quien trabaja con la respuesta humanitaria para la crisis de Venezuela de World Vision, Esperanza Sin Fronteras. Carolina, en el estudio estábamos viendo que el 45% de las muertes de niños menores de 5 años se producen debido a la falta de nutrientes en su dieta. Carolina, quisiera saber qué acciones está realizando World Vision en la región para proteger a estos niños, sobre todo en los 1000 primeros días de vida, donde es de manera indispensable que tengan y puedan obtener los mejores nutrientes y alimentos. Buen día, gracias, Gabriela. Sí, efectivamente desde World Vision tenemos una respuesta enfocada también a los contextos de cada uno de los países, pero también una respuesta regional multipaís que incluye diversos países como lo son Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile y Perú. Y creo que un elemento importante es que nosotros vemos el alimento desde la perspectiva de dignidad humana. Es un enfoque de derechos donde sabemos que tiene una complejidad y que el
La respuesta al hambre debe ir también de la mano con la cobertura de otras necesidades básicas, como lo son el acceso al agua, a la salud, a tierras también, y obviamente tenemos que dar respuesta en un enfoque rural. Hemos tenido en cuenta obviamente las necesidades que tienen nuestras comunidades, también las dinámicas del mercado, la aceptación política y comunitaria, pero también algunos elementos operativos para poder viabilizar nuestros programas y proyectos. Dentro de las acciones puntuales, nosotros estamos desarrollando programas que apuntan a la entrega eh, in kind, pero también de transferencias monetarias y de vouchers que generan un impacto directo. Está comprobado, acorde a los monitoreos post-distribución, que alrededor del 70% de recursos que entregamos, por ejemplo, en los PTNs, van abocados a suplir necesidades de seguridad alimentaria. Por otro lado, también desarrollamos minutas que tienen que ver también un poco con la culturalidad, los hábitos que tienen las personas y entregamos comidas calientes, cumpliendo también con todos los protocolos de seguridad. Eh, y por supuesto, esto contribuye a que los niños y niñas, especialmente los niños mayores de 6 meses y menores de 5 años, puedan tener acceso a alimentos. Hacemos una promoción bastante amplia de la lactancia materna, de la alimentación complementaria, promovemos las prácticas de higiene, por ejemplo, el lavado de manos y la manipulación de alimentos, que tiene una incidencia directa también en la prevención de enfermedades y en la promoción de hábitos que van a ser importantes para los niños y las niñas. Además de eso, bueno, hemos tenido una acción intencionada para fortalecer el corredor de Amazonas a través de diferentes acciones intersectoriales, donde estamos dando acompañamiento y asistencia técnica para la producción de alimentos, fortaleciendo un poco las chagras que tienen las comunidades allí, trabajando en diferentes kilómetros a lo largo del Amazonas, em, lo cual también para nosotros es una gran apuesta en este momento. Y desde una perspectiva, digamos, un poco más técnica, participamos, por supuesto, activamente en los clústeres de seguridad alimentaria y nutrición, así como salud. Hacemos aportes importantes para insumos como, por ejemplo, el plan de respuesta al fenómeno del niño. Y por supuesto, hacemos mucha incidencia a través de las diferentes mesas en las cuales participamos, principalmente con gobiernos locales. Cambio. De la mano de nuestros expertos hemos conocido un poco más de lo que pasa en Caribe, en Sudamérica. Estamos viendo cómo es la seguridad alimentaria, es un tema que nos está uniendo y por eso desde World Vision decimos suficiente, ya no queremos ver más niños con hambre. Yo quisiera darle paso a Marvin Rabanales. Marvin es el gerente que les había comentado de migraciones de World Vision Guatemala y tengo una pregunta para ti, Marvin. Nuestra pregunta es, el corredor seco centroamericano enfrenta desafíos crecientes en torno a la seguridad alimentaria. ¿Qué tendencias se observan en las poblaciones vulnerables forzadas a desplazarse por el cambio climático y cuáles son los efectos para la disponibilidad de los alimentos? Muchas gracias. Es sumamente alarmante al escuchar los resultados de la investigación, al escuchar a los expertos, concluir una vez más que sin el apoyo, sin la presencia de organismos internacionales como World Vision, como los programas mundiales de alimentos, etcétera, la crisis no sé a dónde nos llevaría, porque principalmente existe una ausencia de Estado que no ha asumido históricamente el rol que le corresponde en la atención de los más vulnerables. Históricamente, las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes, las personas de comunidades indígenas, de áreas rurales o de las áreas urbanas marginalizadas, no han sido atendidas. Gracias al esfuerzo y a la labor de organizaciones internacionales y nacionales de sociedad civil, han ido paliando su realidad. Y esto se evidencia y ha causado durante la última década una crisis, no solamente en el tema alimentario, sino que muchos movidos por la inseguridad alimentaria y la inseguridad individual, por la ausencia de fuentes de trabajo, por la poca esperanza en encontrar dentro de sus comunidades empleo, alguna actividad productiva, algún pequeño emprendimiento o quizá una redistribución
oportuna de la riqueza vía servicios, han optado por movilizarse, han optado por desplazarse. Es histórico el tránsito de las áreas rurales a las urbanas, de los centros empobrecidos a los lugares donde está la gran industria. Pero durante la última década, además de que hemos pues sido testigos de estos flujos migratorios del sur hacia el norte, pasando por la región centroamericana, también ha habido un desplazamiento interno bastante fuerte. La violencia, la inestabilidad política. Nuestra región desafortunadamente está pasando por momentos de crisis política y social. Mi país, hoy Guatemala, estamos sumidos en una conflictividad que nos tiene al borde de casi considerar un estado fallido. Y a excepción quizá de Costa Rica, los otros también tienen sus complejos problemas sociales. Y todo esto es el caldo de cultivo ideal para la exclusión, para la marginación, para la inseguridad en todos sus aspectos y generar, pues, catalizar, impulsar esos desplazamientos internos y hacia afuera de nuestras fronteras, principalmente. Y claro, los niños y niñas, como siempre, son los más afectados, son los que porcentajes de desnutrición no disminuyen, son los que hoy están muriendo de hambre. Muchísimas gracias, Marvin, por esta intervención. Bueno, ustedes conocen, siempre el tiempo es ingrato, aún más cuando estamos con temas que nos interesan muchísimo. Así que quisiera cerrar este espacio, pero quisiera cerrarlo con una reflexión por parte de cada uno de los panelistas con los que hemos estado en este momento trabajando y hemos escuchado de su parte. Y quisiera pedirles a cada uno de ustedes que en un minuto podamos hacer una reflexión de cómo la colaboración puede asegurar de que tengamos suficiente alimentos para los niños, las niñas y adolescentes y todas las familias que son vulnerables, considerando todas las causas que llevan al hambre y a la desnutrición, como son el cambio climático, el conflicto y el desplazamiento. Quisiera comenzar con Elena, por favor. Elena, si nos das tu reflexión, muchísimas gracias. Comidas escolares. Esa es mi solución mágica al problema del hambre infantil. No, no hay una solución mágica, pero creo mucho en la extensión de los programas infantiles de comida escolares que sean nutritivos y además basados en una agricultura de proximidad, productos locales y que favorezcan una agricultura sostenible. Así que creo que esa es una solución que beneficia muchísimo a los niños, directamente a los niños, y que nos ayuda también a abordar causas estructurales tales como el cambio climático y la agricultura de proximidad. Así que ese es digamos, mis dos centavos sobre una solución que juntos podemos impulsar y que funciona. Gracias, Gabriela. Gracias, Elena. Ahora quisiéramos ir con Pierre. Pierre, ¿cuál es su reflexión sobre este tema? En nuestro caso, hay que priorizar la innovación y la adaptación a los contextos. Por ejemplo, en términos de innovación, tenemos las acciones adaptativas, tenemos anticipadas y los sistemas de protección social adaptativas, pero también lo que necesitamos y más en este contexto es adaptar nuestro programa al contexto de migración regional que tenemos. Cómo tener una programación de ruta, como un niño identificado en Colombia y que el servicio sigue desde el Darién hasta Guatemala, Honduras, hasta México. También y hay que adaptar a los contextos, veamos que más zonas urbanas, hay hambre en zonas urbanas, que sea los batalles en República Dominicana, que sea Haití con Cité Soleil, que sea diferentes países. Hay muchas zonas urbanas que tenemos más personas en inseguridad alimentaria y más desnutrición de los niños. Y también trabajar sobre la calidad de los servicios. Es decir, el problema de la desnutrición no es un problema de hambre primero, es un problema de salud. La recuperación del tratamiento primero y después, es decir, es un trabajo con los sistemas de salud que se asegura la vigilancia y el tratamiento, y podemos agregar otro paquete de lucha contra la pobreza y otro cambio. Muchísimas gracias, Pierre. Ahora quisiera dar la palabra al señor Alengaid
para saber cuál es el criterio del Programa Mundial de Alimentos. Ok, merci Gabriela. Je pense que pour le PAM, la situation des enfants, de la faim des enfants est un problème majeur auquel il faut faire face. Le PAM accompagne les activités scolaires à travers la cantine scolaire et l'agriculture de cases. Mais cela n'est toujours pas suffisant tant que les actions ne se complètent pas avec la dynamique évolutive de la situation humanitaire qu'on connaît en Haïti. Donc, pour le PAM, il faudrait accompagner l'assistance humanitaire d'une campagne de communication multidimensionnelle, prenant en compte les causes et les conséquences de la faim, surtout dans la tranche d'âge des enfants et des adolescents. Il faudrait aussi plaidoyer pour intégrer le module de la nutrition dans le cursus scolaire, par exemple, pour le niveau primaire. Ça pourra aider à enseigner ces enfants-là les bases de la nutrition et encourager les jardins scolaires à titre de pratique pédagogique pour développer les thèmes sur les nutriments essentiels en vue d'amener les enfants à bas âge à avoir les informations sur la nutrition. Donc, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte lorsqu'on parle de la faim ou de l'alimentation des enfants, mais qui ne peut pas être, ces actions ne peuvent pas être simplement menées par un seul acteur. Ça demande vraiment une intervention multidimensionnelle pour essayer de corriger ce manque. Voilà. Merci. Muchísimas gracias. Y para cerrar este espacio de reflexión, en nombre de World Vision quisiéramos pedirle a Leslie que nos ayude con su minuto de reflexión sobre este tema de tener suficiente alimento en la mesa de nuestros niños y niñas. Merci, Gabriela. Je pense que suficiente, assez, enough, c'est un appel à un changement de paradigme, c'est un appel à une prise de conscience. Et ceci, quand je parle d'un point de vue chrétien, quand je me rappelle que le Seigneur avait dit, il faut aimer ton prochain comme toi-même, c'est une occasion pour nous de montrer cet amour envers les prochains. Il ne l'a pas seulement dit, mais il nous a donné des modèles. Il nous a donné un modèle de leadership de service qui nous demande de nous engager, qui nous demande de nous impliquer et de changer les choses. Mais il nous a donné aussi un modèle. Quand il a fait le miracle de la multiplication des pains, il a utilisé les ressources locales, il a utilisé les ressources d'un enfant. C'est pour nous dire que nous devons investir dans les enfants, nous devons investir dans les localités et comme ça, nous allons voir ce changement à long terme. Ce sera ça ma réflexion. Gracias, muchísimas gracias, Leslie. Bueno, recordarles a todas las personas que están aquí presentes que el estudio de World Vision que está dirigido sobre el hambre y la desnutrición infantil, ustedes lo pueden descargar desde nuestra página web de World Vision Latinoamérica y el Caribe. También estará disponible en nuestras redes sociales y este evento será retransmitido en cada uno de ellos, así que les invitamos a unirse a nuestra comunidad virtual. También quisiera recordarles que World Vision se encuentra atendiendo todo el corredor humanitario del continente, desde Chile hasta México, a todas las personas que se están movilizando y que nosotros estamos trabajando también para invitar a los otros miembros de la sociedad civil como la iglesia, la empresa, a que se unan y que en este esfuerzo tengamos suficientes alimentos para todos los niños, las niñas y los adolescentes de nuestro continente. Para ir ya cerrando este espacio, como les comentaba, quisiera presentarles a Carlitos, un niño centroamericano que nos va a hablar más de la realidad que se vive en este espacio, en esta región de nuestro continente, así que le damos paso a Carlitos. Déjenme contarles cómo son mis días. Soy Carlos, tengo 14 años, vivo en Olopa, Chiquimula, parte del Corredor Seco en Guatemala. Todos los días me levanto muy temprano. Esta es mi casa. Acá es donde dormimos mis hermanitos, mi mamá y yo. Lo primero que hacemos al levantarnos es ir a traer agua para lavar nuestras manos, para beber y para bañarnos. Antes de ir, creo que iré a traer algo de comer. Buenos días.
Ella es mi mamá y ellos son mis hermanitos. Acá es donde ella hace los frijoles y el maíz. Eso es lo que comemos casi siempre. Creo que aún no hay nada que comer por la sequía y la lluvia que hay. El maíz de mi abuelo se arruinó. Mi mamá dice que el maíz está muy caro y donde venden está muy lejos de aquí. Dijo, vaya a traer agua. Vamos a mirar qué es lo que vamos a cocinar para comer. Tanto caminar ya me dio hambre. Me duele mucho el estómago, pero casi llegamos. Como ven acá hay bastante maíz, pero mi abuelo dice que muchos de estos ya no se podrán comer, pues las lluvias empezaron tarde, la temporada ya pasó y ya no brotará. Al fin llegué. Aquí es donde recogemos agua todos los días para llevar a mi casa. No se ve tan limpia y casi no hay porque no ha llovido. Ahora que llené el bote, me toca subir de nuevo. Eso es lo más cansado. Mamá, acá está el agua. Mi mamá nos hizo un poco de frijol y tortilla, pero creo que nos quedaremos con hambre porque somos muchos hermanitos y hay poca comida. Aquí en la comunidad del Rogracito es el recorrido que realizamos todos los días para ir a traer agua y poder comer. Me encantó poder mostrarles todas mis mañanas aquí en mi comunidad del Corredor Seco de Chiquimula. Adiós. Ahora quisiera pedirles a todos ustedes, a todas las personas que han participado de este espacio, que abran sus cámaras. Queremos tomar una fotografía como parte del compromiso que nosotros tenemos. Gracias, muchísimas gracias por abrir sus cámaras. Vamos a la cuenta de 3 a tomarnos unas fotografías y decirle a la niñez que cuenta con nosotros, que tiene suficiente para que en sus mesas no falten alimentos, ¿sí? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Una más. Y por si acaso vamos con una más. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hemos llegado al final de este evento. Queremos agradecer a nuestros panelistas, a nuestra audiencia, a todas las personas que hicieron posible que este evento haya llegado hasta sus hogares, hasta sus oficinas. Hoy hemos explorado sobre los hallazgos, las experiencias y las soluciones que queremos dar a este fenómeno que nos está diciendo a todos que somos suficientes para apoyar a la niñez y a la niñez que más nos necesita. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Ya es suficiente. Chega. Suficiente. El mundo genera suficientes recursos para todos los niños y niñas, pero para muchos esa no es la realidad. En muchos lugares se enfrentan a grandes dificultades y necesidad. Las plantas se están resecando. El hambre y la malnutrición infantil registran los peores niveles en generaciones. Es posible encontrar una solución. Ahora es nuestro momento. Ya hemos tenido suficiente por mucho tiempo. Ahora hay suficiente. Es hora de asegurarnos de que haya suficientes opciones para cada niño y niña, suficientes alimentos nutritivos producidos de manera responsable y sostenible para que los niños y niñas puedan prosperar en todas partes. Cuando nos unimos, somos una fuerza para acabar con el hambre y la malnutrición. Unámonos. De todos los países, de todas las religiones, de todos los orígenes. Alcemos nuestra voz con la niñez para decir, ya es suficiente. Ahora es el momento de unirnos y decir suficiente. Pasa a la acción. Visita worldvisionamericalatina.org.